Bene, buongiorno a tutti, ce l'abbiamo fatta. Pues bien, buenas tardes para todos. Finalmente estamos con ustedes después de algunos problemas técnicos. Si hay un tema muy fascinante y misterioso al mismo tiempo, simple y al mismo tiempo que no se puede acabar, es aquel del lenguaje humano. No existe una experiencia más elemental, más vacilar de usar el lenguaje, de expresarnos a través de las palabras. Usamos, las usamos diariamente, las estoy usando yo en este momento, pero desde el punto de vista desde la investigación científica, ¿cuál es la natura del lenguaje? Es un problema así de profundo que quizás solo hoy y con mucha dificultad estamos comenzando a entender algo, pero seguramente son muchas más las cosas que todavía no comprendemos. Es un tema que hemos ya abordado aquí en el meeting otras veces, pero queremos regresar a este argumento porque como veremos está vinculado profundamente al tema de este meeting. Nos damos cuenta que de una parte el lenguaje parece ser una cosa esencial al hombre, de nuestro ser humano. Y por la otra parte, nos damos cuenta que algunos animales, de alguna manera, en algún modo muy rústico, se comunican entre sí. Hoy, incluso las máquinas, de algún modo, tienen un lenguaje. Es más, seguramente tienen un lenguaje. Hablamos de los lenguajes con los cuales nosotros hablamos con las máquinas y ellas nos dan respuestas en algún sentido. Pero ¿en qué sentido? Es más, hoy sabemos que hay máquinas que espontáneamente tratan de comunicar entre sí. Son nuevas preguntas que surgen. Entonces, ¿qué cosa es el lenguaje humano? ¿Es solo una versión cuantitativamente más extendida, más sofisticada del lenguaje animal? ¿O, por el contrario, es una variedad entre los mil lenguajes posibles con los cuales las máquinas se pueden comunicar? O en cambio, en el hombre hay un salto de calidad que hace que su lenguaje sea más importante, distinto. Y después, para nosotros los seres humanos, ¿el lenguaje es simplemente una forma de comunicar o tiene que ver con la misma posibilidad, con los mismos medios del pensamiento, con nuestra capacidad de reconocer y de buscar el sentido de las cosas? ¿Y hasta qué punto la investigación científica con su metodología puede abordar hasta el fondo estas preguntas y encontrar respuestas? ¿En qué punto estamos desde el punto de vista de la investigación científica? Entonces, para llevarnos al corazón de estas preguntas, hoy tenemos dos investigadores italianos. De todos modos, son investigadores de fama internacional. Andrea Moro y Giorgio Valortigara. Les agradecemos por estar aquí con nosotros. Andrea Moro es profesor de lingüística general en la Escuela Universitaria Superior IUS de Pavía y hace poco entró en confederación con la Escuela Normal de Pisa y con la Escuela Santa Ana. Estudia la relación entre los idiomas y el cerebro. Ha sido investigador al MIT y a la Universidad de Harvard. Ha sido uno de los fundadores del Departamento de Ciencias de Conocimiento de la Fundación San Rafael a Milán y también el presidente del grado de Ciencias Cognitivas.
con el verbo ser. Estudiando el verbo ser. Su gran punto fuerte ha encontrado estructuras simétricas en el lenguaje humano. Y utilizando la gramática artificial, ha obtenido pruebas experimentales que dan prueba de la arquitectura neurobiológica del cerebro, estructura del cerebro en relación con el lenguaje, con el idioma. Ha publicado numerosos artículos en diversas revistas científicas. Andrea no es solo un gran científico, es también un gran educador. Ha escrito muchos libros. Por ejemplo, Hablo, entonces soy. Pequeña historia del verbo ser y los idiomas imposibles. Os digo también que Andrea está escribiendo. Es más, escribió una novela que pienso que será muy interesante. Andrea, muchos de nosotros ya lo conocemos. Es un gran amigo mío. Y es un compañero en el meeting desde hace muchos años. Ha hablado muchas veces, recordamos hace 2 años en aquel evento memorable. Nuestro segundo relator, Giorgio Valortigara, es profesor en el Central for Mind Brain Sciences a la Universidad de Trento, de la cual también fue el director entre 2012 y 2015. Actualmente es director de investigación. Ha sido profesor en Australia, en Australia, y es uno de los mayores expertos de conocimiento animal y de sus bases neurológicas. Ha hecho contributos muy importantes en el estudio de la asimetría del cerebro, en la condición de los espacios, de los objetos y del número en el cerebro de los animales. Y podremos ver casi del vivo ejemplos de esto, que nos harán reflexionar y nos llevarán al corazón del problema. Sus numerosos trabajos han sido publicados en las más prestigiosas revistas internacionales, es miembro de varias sociedades científicas, ha ganado algunos premios de los cuales no los voy a mencionar, solo digo que el más reciente recibió el grado honoris causa de la Universidad de Ruhr en Germania, y además de la investigación científica tiene una intensa actividad de divulgación. Trabaja con muchos periódicos y revistas. Ha escrito muchos libros, entre ellos el más reciente, La mente che scodinzola, Cerebros que contan o Pequeños equívocos entre nosotros los animales. Comienzo dando la palabra a Andrea Moro. Grazie Marco. Muchas gracias, Marco, y gracias a vosotros por vuestra presencia. Quería empezar este encuentro científico con una observación que pertenece más bien a la tradición literaria. Cuando el autor quiere que al protagonista le pase algo insólito, le hace recibir una herencia. ¿Qué es una herencia? Es inesperada, gratuita, inmerecida y cambia el destino de alguien. Si miramos estas propiedades, inesperada, gratuita, inmerecida y cambia el destino, diríamos que nuestra vida es una herencia, es toda una herencia. Lo único es que no nos pasa a menudo de darnos cuenta de eso. Lo que os quería decir hoy es una ocasión que nos da la vida para entender de verdad qué significa de verdad que estamos en una condición en la que tenemos que volver a ganar algo que recibimos en herencia. Eso nos hace protagonistas a la fuerza. Nosotros, humanos, nacemos sin conocer un idioma.
partemos desde cero, tenemos algunos años para salir de la infancia, que sería justo el periodo en que no sabemos aprender a hablar. El aprendizaje del lenguaje es una experiencia donde nosotros tenemos que volver a ganarnos algo que hemos heredado de alguna forma. Hablar de lenguaje es como para un físico hablar del mundo. No podemos hablar de todo porque si no, no haríamos ciencia. Tenemos que tomar una perspectiva y elegimos una de las propiedades del lenguaje y hacemos que eso se convierte en un fenómeno guía que nos permita entender cuál es la necesidad de nuestra experiencia. El fenómeno en el que yo me quiero enfocar es la capacidad extraordinaria que los humanos tenemos de recombinar elementos finitos de una manera infinita. Eso pasa a diferentes niveles. Los italianos tenemos más o menos 27 o 28 sonidos que corresponden más o menos a las 21 letras de nuestro alfabeto. Y las letras las combinamos para formar palabras y luego frases. Es interesante ver a nivel cuantitativo lo que vemos. En el caso de la palabra como sostenevano, sostenían, que tiene 11 letras, el número de combinaciones posibles de las palabras con 11 letras es de casi 18.000 millones de palabras posibles. En realidad, la impronta digital, la huella digital de la mente humana se ve en el lenguaje y consiste en la capacidad de generar significados infinitos, volviendo a combinar un número infinito de elementos, no solamente combinando letras y sonidos, sino también las palabras. Imaginaos de tener un pequeño diccionario con solamente 3 palabras. Uccise Abele Caino. Mató Abele y Caino. Podemos generar 2 frases posibles. Caino mató a Abele, Abele mató a Caino. Orden diferente genera dos significados diferentes. Los seres humanos somos los únicos seres vivientes que, volviendo a combinar las mismas palabras, podemos generar significados diferentes. La sintaxis sería la capacidad de combinar palabras para generar frases, y eso también lo comentaba Cartesio en el método. No existen personas que no sean capaces de poner juntas palabras y con ellas componer un discurso con el que se hacen entender su pensamiento. Por el contrario, no existe otro animal tan perfecto o puesto en una condición tan favorable que pueda hacer algo similar. De una citación de Descartes, donde aquí se pone en comparación el lenguaje humano con el lenguaje animal. No voy a decir nada más sobre los animales, solamente una citación de un experimento que me interesa mucho. Una amiga canadiense que en un experimento muy famoso en los años 70 en la Columbia University enseñó el lenguaje de los signos a un mono que se llama Chimsky, y ese mono aprendía las palabras como lo hacen los niños, pero cuando tenía que combinar las palabras para hacer frases de significado diferente, no conseguía hacerlo. La capacidad de combinar las palabras la utilizaremos como línea guía para analizar nuestro asunto de hoy. Estructuras dentro de estructuras. Creo que en las presentaciones en público tenemos que dar una idea concreta de lo que está detrás de todo, porque una alusión no convence a nadie. Luego entenderéis por qué está en diagonal. Hugo corre. Tenemos un nombre y un verbo. Es otro.
podemos decir también, tenemos un sujeto y un predicado, tenemos una frase, dos palabras están juntas y forman una frase. Hugo, que Ada conoce, corre. Hemos construido otra frase y la hemos puesto dentro de la primera. Hugo, que Pedro dice que Ada conoce, corre. Hugo, que Isa sabe que Pedro dice que Ada conoce, corre. Nadie normal diría nunca una frase así, porque, porque si no se pierde la amistad con alguien. Nunca, que no invitéis nunca a cenar a un lingüista porque hará estos chistes, pero podemos entender la estructura profunda que está detrás de todo eso. Tomando una palabra general X e Y, aquí entendéis el corazón de todos los idiomas humanos, capacidad de coger una estructura y insertarla dentro de otra estructura del mismo tipo. X e Y se pueden acordar y se puede también extender cuanto queremos. Teóricamente, si tuviéramos memoria infinita, podríamos también producir enunciado infinito. Hablo también otro pequeño paréntesis. Existen otros dos dominios cognitivos en los que el hombre hace lo mismo, en la matemática y en la música. A lo mejor en la Edad Media se conocía mejor la mente del humano. Porque en la gramática, en la música y en la matemática se consideran los campos donde se pueden crear estructuras infinitas. Pero, ¿qué nos dice este dato tan fascinante? Puedo ampliar este ejemplo con muchísimas más cosas, muchísimos más elementos. El principio fundamental de la sintaxis es que ninguna regla de un idioma humano se puede basar en la posición de una palabra en una secuencia. Es evidente, ¿cómo puedo extender la estructura insertando material? No tendría sentido establecer una regla que dijera tienes que hacer algo en la primera palabra o en la séptima, por ejemplo. Entonces, ese es el principio que rige todos los idiomas. Cuando un científico encuentra una regla, enseguida intenta construir lo opuesto. Entonces, aquí intentamos construir una regla lingüística imposible. Por ejemplo, los que se ocupan de arte hacen algo como eso. Aquí no puedo entender dónde el dado se ha cortado para combinarlo de esta forma con otros. Pongamos, Pedro lee libros. Pietro no lee libros. Un extraterrestre dice, he entendido la regla de la negación. Se pone un non en segunda posición y nosotros reímos porque si fuera mi hermano lee libros, mi no hermano lee libros no funciona, sino mi hermano no lee libros sí que funciona. Entonces hemos quitado de la segunda posición la negación. Llegamos al descubrimiento no solamente de reglas imposibles, sino también a otro descubrimiento, el descubrimiento más importante es del siglo XX. No todas las reglas concebibles se realizan en los idiomas del mundo. Babel existe, pero tiene confines. Las lenguas puede que no se entiendan las unas con las otras, pero no pueden cambiar según el placer. Hay una ausencia que nos desafía.
Es muy interesante este asunto, porque estamos acostumbrados a pensar que la ciencia tiene que ver con lo que hay, con lo que vemos. Perrin dijo que el com- la ausencia es lo que se tiene que explicar en la ciencia. Y la ausencia que nos desafía es preguntarnos de dónde nacen los confines de Babel. ¿Son convencionales o dependen de cómo hemos sido pensados, creados? Responder a esta pregunta significa entender la naturaleza profunda de la herencia lingüística. La recibimos imitándola o no podemos evitar. ¿Entendéis que un punto de este tipo tiene una apuesta enorme? Es una apuesta enorme. Nadie ha podido todavía responder esta pregunta. Eso significaría dar un paso en la evolución del ser humano en comparación con todos los demás seres viventes. También hay unas ilusiones, intentos que no se han llevado a cabo. Estas vías no han producido resultados positivos, sino han hecho entender que no debemos pasar por estos caminos. Las voy a enumerar y luego voy a dejar también una tratación detallada de estos caminos en el espacio WOT, que está aquí en nuestro meeting, en otro pabellón. Quiero hablaros de eso. La ilusión del significado, la idea de que las reglas de la sintaxis se puedan entender a partir del significado. Eso parecería razonable. ¿Qué nos puede dar reglas si no es significado? Pero ha sido una ilusión. La ilusión del gesto. Sí, es muy pertinente la posición de mi mano. Alguien ha pensado que como cuando nosotros hablamos, gesticulamos mucho y todo el mundo lo hace, no solamente los italianos. Existen vídeos maravillosos de Trump que parece tocar un instrumento musical en YouTube por lo mucho que gesticula. El hecho de que nosotros utilizamos las manos para gesticular podría ser, según unos estudiosos, como una emancipación, el origen de la producción de un lenguaje verbal. Pero yo creo que es una ilusión. Luego, la ilusión de la máquina. La idea que la máquina, es decir, la simulación, sea la manera para entender la función, como si le hiciera hacer a mi móvil una suma, yo pudiera entender cómo funciona mi cerebro. La ilusión de la ingeniería invertida. Algo que he encontrado solamente hace poco en la literatura científica, es decir, entender la estructura a partir de la función. Y la ilusión de la historia, que todo se puede explicar solamente como la concatenación de hechos históricos. No voy a hablar de todos esos elementos, pero quería hacer referencia a lo del significado y de la máquina. La ilusión del significado, así la puesta roja, así parece que sea como el camino del mal. Para entender cómo funciona la sintaxis, quería compartir con vosotros de manera experimental una frase. ¿Quieren oír esta enfermera antes de contactar a ese doctor? Os pido construir una frase interrogativa donde la pregunta esté basada en la enfermera. ¿Qué enfermera quieren oír antes de contactar ese primario? ¿Qué primario quiere oír esta enfermera antes de contactar? Eso es cuando se pone la atención en el doctor. Entender por qué la tercera frase agramatical es muy difícil. No puede ser una cuestión relativa al verbo contactar,
porque se puede decir, no puede ser el hecho de que el verbo está en infinitivo. La comprensión que hay es casi al 100% de que la frase es agramatical, es que lo entendemos porque ningún niño hablaría así cuando tuviera que formular una frase. El otro caso, que ha tenido resultados de experimentales importantes con muchos profesores con los que he trabajado yo, es utilizar palabras sin pensamiento. Se puede. Hay una simetría que no se elige. Lo vamos a ver con Giorgio después. En este caso también quiero compartir con vosotros mi experiencia. Il gulco già diceva le brale, que es una frase que en italiano no tiene sentido. Nosotros no sabemos qué es un gulco, aunque lo estamos buscando en nuestro cerebro. Me imagino a los traductores simultáneos que están intentando traducir. Estad tranquilos. De todas formas, aunque no sepáis qué es el gulco, già diceva le brale, si yo os digo que en vez de un gulco he visto dos, ¿cómo sería? I gulchi già dicevano le brale. Nunca hemos escuchado algo así, pero nosotros podemos transformar la estructura. Y si queréis poner el acento en el complemento objeto, decís que le brale sono state giannigiate dai gulchi. Y estáis convencidos. Eso os hace temblar. Eso es para deciros que también en ausencia total de significado permanece la capacidad de manipular las palabras en una secuencia dándoles una coherencia sintáctica. Llegamos a la máquina. Esa es una cuestión muy interesante. Intentar hacer hablar las palabras es muy útil. Pensad en los call centers, en las estaciones donde se paga el peaje, donde las máquinas pueden sustituir a los hombres. Pero una cosa es hacer trabajar una máquina que simula el trabajo de un hombre, y otra cosa es entender cómo funciona el hombre. Escuchando una media de 25 millones de palabras en los primeros 5 años de edad, se entiende y se aprende el idioma madre. Hay un experimento que se está haciendo en el que se ve que una máquina, aunque escuche 30.000 millones de palabras, no pueden entender ni un fragmento de la gramática que entiende un niño. Los números de estímulos que necesita un ser humano es mucho más reducido que los estímulos que necesita una máquina para entender la gramática. El hecho de que una máquina pueda hablar no es inocente desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la observación de la naturaleza del hombre. Os enseñaré un testimonio ocular de los años 50, cuando se formaba Chomsky, un importante lingüista. Haré hablar citando un lógico israeliano. Y eso forma parte de todo un proyecto que se ha desarrollado durante la guerra, un proyecto Enigma. Era traducir los comunicados nazistas de forma explícita, de forma transparente. Allí utilizar una máquina para traducir. Eso hemos necesitado a Turing, que entendió cómo funcionaba, pero teníamos la ilusión de usar las máquinas para traducir. El laboratorio teníamos la convicción general e irresistible que con los nuevos conocimientos de la cibernética y las recientes técnicas de la teoría de la información, se había llegado
al último paso hasta una comprensión completa de la complejidad de la comunicación del animal y en la máquina. El hombre no se ve. Animal, máquina, nosotros ya no estamos. Somos o animal o máquina. Entonces tenemos la confianza de haberlo entendido todo y también de que eso, lo del lenguaje es un mecanismo que también puede ser orgánico y no tiene que pertenecer al hombre. Creer que lo sabemos todo es un problema en la ciencia. Lo que quiero decir es, ¿qué queda del imposible? ¿Cuántas veces te he dicho que una vez eliminado el imposible, lo que queda, por improbable que sea, tiene que ser la verdad? Eso dice Sherlock Holmes. De alguna forma, fue Chomsky que dijo que tomó este residuo del imposible para construir una hipótesis alternativa. Tomó tres ingredientes: la complejidad, la variación, la falta de variación de los idiomas y el aprendizaje. Los niños, aunque parece que algunos idiomas son más difíciles que otros, tardan lo mismo para aprender su idioma madre. Entonces, él juntó esos tres elementos y lo dijo también en el meeting de forma un poco más compleja, en Syntactic Structures, el hecho de que todos los niños normales adquieran gramáticas sustancialmente comparables, de mucha complejidad y con notable rapidez, sugiere que los seres humanos estén proyectados de forma especial con una capacidad de naturaleza misteriosa. Niños, proyectados y misterio. Esos son tres elementos inesperados. Niños, es decir, nosotros hombres. El proyecto. Entonces se habla de un proyecto biológico y el misterio. Tener el valor de nombrar el misterio hace entender que el científico ha entendido. Naturalmente, esa situación no puede poner la pregunta de las preguntas. Entonces, nos ponemos la pregunta de las preguntas. ¿Dónde están los confines de Babel? ¿Las lenguas imposibles son esas por convención o acaso? ¿O son el fin de un proyecto genéticamente determinado? A través de la experiencia experimental, queremos dar algunas respuestas de las posibles respuestas que nos pueden dar algunos sugerimientos interesantes. Nuestra época es una época desde muchos puntos de vista maravillosa, pero muy triste desde otros puntos de vista. Desde el punto de vista ética es muy triste. Desde el punto de vista científico es la primera vez, por ejemplo, que vemos la Tierra desde la Luna. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho que seríamos capaces de ver esto? Es también la primera vez que los seres humanos pueden ver el cerebro sin abrir la cabeza. Es decir, podemos entender el cerebro a través de la patología. Este, por ejemplo, es el cerebro muy famoso de un joven francés de la mitad del 800, el cual dejó de hablar, llamado Tan. Tenía un remolino en el hemisferio frontal izquierdo. Quien descubrió este remolino se llamaba Brocal, y esto fue uno de los elementos claves en la comprensión del lenguaje. Hoy no tenemos necesidad de esperar solo la patología, sino que podemos valorar directamente la actividad cerebral
a través del consumo de energía asociado al flujo de sangre. Entonces, estos son indicaciones y aspectos del cerebro sobre los cuales podemos razonar como la resonancia magnética. De algún sentido, llegamos a uno de los puntos centrales de los cuales yo quería hablar hoy, es decir, la relación entre las cosas que yo dije, es decir, las lenguas, los idiomas imposibles y el cerebro. El experimento del cual he participado con investigadores de Hamburgo y de Buena, entre ellas María Cristina Musa, que estuvo aquí ayer. Hicimos este experimento. Tomamos un grupo de personas que hablan y sin decirles, gente en alemán, que hablaban solo alemán. Entonces les enseñamos el italiano y el japonés. Nosotros les dijimos que entre las reglas que les enseñábamos existía la regla imposible. ¿Qué hicimos? Les enseñamos los idiomas y después fuimos a verificar cuánto habían aprendido los idiomas. Y graficamos, digamos, el dominio, y hacemos un gráfico del dominio de esta lengua, de estos idiomas. Y después hacemos el gráfico de correlación entre el dominio del idioma y el flujo de sangre en el área de Broca. Y entonces, cuando hablamos de reglas posibles, más eres bueno, es decir, te mueves hacia la derecha en el eje horizontal, tienes una correlación de este tipo. En cambio, con las reglas imposibles sucedía la cosa contraria. El cerebro reconoce que no son reglas dentro de los confines de Babel, las descarta y deja que el área de Broca no utilice energía para calcular, para funcionar. Entonces, los confines de Babel son expresión de nuestra carne. La ausencia de algunas reglas en los idiomas del mundo no es un hecho totalmente convencional, cultural y arbitrario, porque se relaciona con la actividad de distintas redes en el cerebro que obviamente no pueden ser sujetas a convenciones. Ok, lo diremos después. Normalmente se usa todo el cerebro para razonar y sobre todo no se desactiva ninguna parte. En este punto, veamos la cosa bella de la investigación científica está en las respuestas. Yo espero que la próxima pregunta sea nueva como para mí fue nueva. Entonces, en este momento nos podemos preguntar ¿por qué existe la sintaxis? Uno podría decir ¿por qué sí? No, ¿por qué existe la sintaxis? Y veremos que tiene que ver con la herencia. Para entender por qué existe la sintaxis, quiero que ustedes reflexionen un poco sobre el arco iris. ¿Qué cosa quiere decir ver el arco iris? Quiere decir que el arco iris es sensible, que el ojo es sensible no a todo el espectro electromagnético, sino a una pequeña parte. Y entonces por eso ustedes me están mirando, yo los estoy viendo y nosotros vemos los objetos que están alrededor de nosotros. Yo puedo caminar alrededor de la mesa sin golpearme, porque entre todos estos mensajes, porque yo recibo con mis ojos la luz de una determinada largueza de onda. Pero en medio de este espacio están viajando ondas de los celulares, de la RAI, de la radio. Nosotros vivimos en una nube de ondas electromagnéticas. Por fortuna, nuestros ojos solo pueden ver un pequeño pedazo, una pequeña fracción de ese espectro electromagnético. Si no, veríamos un desastre. Veríamos como un televisor cuando no está sintonizado que hace shh. Es claro que tú tienes que tratar de cubrir todos los sonidos posibles. Es otra de los descubrimientos fundamentales. La cuestión interesante entonces es que los motivos por los cuales en el proyecto genético del hombre el cerebro es sensible solo a algunas gramáticas podría ser similar al motivo por el cual el ojo no ve todas las radiaciones electromagnéticas, porque demasiada información llevaría al caos total. De hecho, 2 veces el mismo mensaje no quiere decir que sea más claro. Por ejemplo, en este caso vemos que podría dar más confusión.
y después otras dos preguntas y después doy la palabra. Hay una cosa muy hermosa que esta teoría implica. Así como nosotros no estamos predefinidos para un idioma en particular, es decir, si un niño que crece por dos personas de Bérgamo eh, y, y crece en Tokio, aprenderá el japonés, quiere decir que nosotros tenemos posibilidad de aprender todas las gramáticas posibles. Y entonces, como nosotros no sabemos qué cosa aprenderemos en futuro, quiere decir que nosotros tenemos una abundancia de reglas, como si fuéramos capaces de entender todas las lenguas, los idiomas, como lo dice en este artículo que hemos publicado. Y hemos hablado del meeting en un encuentro hace algunos años. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este momento, ¿qué cosa nos espera? ¿Cuál es la investigación que seguirá en el futuro? Entonces, tenemos que aprender el código real de las neuronas. Entonces, este es un pequeño esquema que nos hace ver cómo funciona la transmisión de la lingüística. Entonces, mi voz hasta ustedes arriba a través del área. Después, de la oreja al cerebro no hay aire. Esto se convierte en señales eléctricas. La pregunta es, ¿cómo están construidas estas señales eléctricas? Y aquí estamos muy lejos de entenderlo en profundidad, pero se puede hacer algo. Este es otro experimento que hice con un grupo distinto de investigación, con un ingeniero electrónico, en el cual hemos tratado de verificar qué cosa sucede cuando yo hablo sin palabras. Es decir, cuando cierro los ojos y pienso a las palabras, quiero ver si pienso en el sonido. Hemos utilizado una técnica que se llama cirugía a pacientes despiertos, en las cuales se analiza el cerebro sin generar daños importantes en las vías del cerebro. Hemos descubierto que la falta de sonidos, que los sonidos, es decir, las ondas eléctricas que traducen nuestros oídos, contienen la información de las palabras. Es decir, que en línea de principio, dentro de 2 años podemos podemos saber qué cosa piensa la persona viendo las ondas eléctricas que se mueven en sus cerebros. Obviamente, esto tiene muchas implicaciones científicas, desde los aparatos para ayudar a las personas discapacitadas hasta otras formas para sacarle a las personas las cosas que no quieren decir. No quiero que todo esto que yo he compartido con ustedes, no quiero quiero que entiendan que que no tenemos una comprensión total, sobre todo por una cosa. Cada uno de nosotros hace la experiencia de ser libre cuando habla. No hay ninguna condición ambiental por la cual en este momento yo no pueda decir una palabra acaso, gorgonzola, no, sincrotón, frutos del bosque. Yo puedo decir lo que quiera. Esta experiencia de libertad no se puede reconducir de ninguna manera a hechos físicos. Y esto, de hecho, a una realidad que podremos tratar de una manera voluntaria en un cuadro. Podemos verla en este ejemplo. Entonces, este pintor, Innsbruck, ha hecho dos cuadros iguales, solo que uno es redondo y otro es cuadrado. Entonces, está el autor de espaldas que se ve a sí mismo en un espejo y se representa, se autorretrata sobre una tela. Entonces, mi sensación es que nosotros estamos en ese punto de nuestra comprensión del lenguaje. Sabemos lo que sucede fuera, sabemos dar una cierta representación interna, pero nos falta el rostro creador de estos actos, de estos hechos. Y para concluir, he estado muy indeciso si utilizar o no esta diapositiva, esta cita, pero he decidido de hacerlo y quiero finalizar con esto. Posiblemente sería
una citación literaria que va hasta la raíz de la cultura hebrea y que tiene que ver también con la cultura cristiana, uno de los primeros versículos del Génesis. Entonces el Señor creó desde el suelo todos los animales salvajes y todos los pájaros del cielo y los llevó al hombre para ver cómo los había llamado. En cualquier modo, el hombre los hubiera llamado a cada uno de los, de los seres vivos, ese debería ser su nombre. So- Somos feísimos como hombres, no tenemos escamas, no tenemos plumas, somos flácidos y no obstante somos imagen y semejanza de Dios. Quizás por la creación. Nosotros no podemos crear vida, no podemos crear el mundo, pero podemos crear los nombres. Y entonces Dios se separa y escucha los nombres que nosotros damos. Entonces, la palabra dócil quiere decir corazón, quiere decir que nosotros tenemos el corazón dócil de Dios. Grazie Andrea. Gracias, Andrea. Y ahora damos la palabra a Giorgio Valortigara. Grazie, buon pomeriggio. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención maravillosa. Por lo que se refiere lo que ha dicho hasta aquí Andrea, tenemos poco que añadir. Es decir, ya sabemos muy bien, nosotros que trabajamos en eso, que los sistemas biológicos son más fiables de las máquinas. ¿Podemos ver? Muy bien. Gracias a los organizadores. Gracias por por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Andrea ha explicado muy bien que los humanos poseen una característica, una dotación, que es el lenguaje. Decían que hubo tentativos para ver si otras especies podían aprender con canales diferentes como los gestos de los mudos, aprender una forma de sintaxis. Los éxitos de los experimentos han dicho que han mostrado que no se puede hacer. Yo diría también, considerando el hecho de que efectivamente hay variabilidad biológica entre los seres humanos, que no siempre nosotros en todas las circunstancias nosotros mostramos sofisticadas capacidades sintácticas. Por ejemplo, las cantantes pop. Esta es Britney Spears. Es un ejemplo un poco antiguo. Probablemente no sepáis todos quién es. Pero es difícil decir que la sintaxis sea más complicada de la del mono que vemos arriba, de Chimsky. En realidad, Andrea sabría explicaros que a pesar de todo, es de verdad una sintaxis, pero no quiero hablar de eso. Sobre eso hay poco que decir.
Quisiera intentar contaros tres cosas. Sobre la primera estoy seguro. Sobre las otras dos son especulaciones y podría equivocarme sobre ellas. Por lo que se refiere a la primera, donde yo creo que os estoy contando la verdad, los otros animales, aparte de nosotros, pueden pensar también en ausencia de lenguaje. Hay muchas pruebas, documentaciones que lo testimonian. No tengo la pretensión de contaros algo sistemático. Os enseño algún ejemplo para que nos entendamos. Estas aves son tan famosos que también se encuentran en un sello. En Natura construyen instrumentos. Por supuesto, nosotros somos los campeones en la construcción de herramientas e instrumentos, pero no somos los únicos. Estas aves también lo hacen. Hacen una especie de flechas con los que matan los insectos en los ramos, o también trabajan otras ramas pequeñas. Y es algo muy difícil. Eso lo hacíamos también nosotros en el Paleolítico Superior. Algunos han sido estudiados en Oxford. Y aquí veis un ejemplar. Es un ejemplar que se llama Betty, que está intentando sacar del vaso la comida, pero no puede porque tiene solamente un hilo de hierro que está derecho, está recto. Entonces, intenta construir un instrumento que luego utiliza para sacar la comida, un gancho. Y al final lo consigue. Ha resuelto el problema. Merece un aplauso, efectivamente. Un problema con questo Con esta capacidad, de todas formas, tenemos un problema. Especialización adaptativa. Los animales están predispuestos a hacer algo en un ámbito particular. Esos animales son muy buenos en crear instrumentos, pero no es que sean muy dotados en otros ámbitos de la experiencia. Eso también se refiere a otras capacidades especializadas. La lengua de las abejas es muy sofisticada. Tiene elementos de lenguaje, referencialidad, simbología. Pero con esa danza podéis hablar solamente de una cosa, de la comida, de lo lejano que está y de cuánto es. Con nuestro lenguaje podemos hablar de todo. En el caso de los instrumentos, es un caso muy interesante porque lo que caracteriza el pensamiento humano es la capacidad de utilizar de manera nueva, creativa, original, los objetos y los instrumentos que ya existen. Eso, como podéis imaginar, es muy difícil de documentar en condiciones en el laboratorio, en los animales, pero en algunas circunstancias se ha podido hacer por accidente. Aquí veis un ejemplo. Es algo similar de lo que se ha propuesto al ave Betty, pero no existen instrumentos disponibles para resolver ¿Veis? Aquí tenemos comida que el orangutos no puede, ora, quindi el orangután, perdón, no puede coger con los dedos. Llena la boca de agua y repite la operación. De esta forma sí que la puede sacar. Esa es una resolución creativa del problema. Es muy interesante este aspecto de los animales. En un laboratorio, una vez, un mono ha podido hacerlo, ha podido sacar la comida, aunque no tuvieran agua. Probablemente ya hayáis comprendido cómo ha hecho. Esta anécdota ha abierto la posibilidad
en una especie animal completamente diferente, de estudiar de manera controlada estos fenómenos, aprovechando una vieja historia que seguramente conozcáis, la fábula de Esopo. A estas aves se propone una versión del problema que os he enseñado antes, que es esa. Hay un tubo con líquido y el insecto flota, pero el animal no puede llegar a comer el insecto. Se puede aprovechar de forma intuitiva el principio de Arquímedes para subir el líquido y comerse el insecto, y de hecho lo consiguen. Fijaos, estas aves normalmente no utilizan instrumentos, no construyen instrumentos. Allí veis el tubo transparente con el insecto que flota. El animal se acerca de forma cauta y se da cuenta de que no puede comerse el insecto. Entonces le ayudamos un poquito. Dejamos unas piedritas. El animal no se ha entrenado para eso. Todo es espontáneo. Eso no significa que no lo haya aprendido. Lo tiene que haber aprendido en un ambiente natural. Al menos las características de los objetos y de los líquidos. Pero se aprovecha de ellas de forma natural y resuelve el problema. Todavía no basta. Hay que subir el nivel del agua. Y lo hace. ¿Cuánto entienden de lo que está haciendo? ¿Cuánto pueden de verdad... ¿Cuánto entienden las causas de lo que está pasando? Entienden bastante. Porque si le dejáis elegir entre diferentes tipos de materiales, por ejemplo, un líquido o arena, saben que echando las piedritas en la arena no funcionaría. O por ejemplo, utilizan unas piedritas en lugar de otras dependiendo de la dimensión del tubo. Si les dais objetos que flotan, sabes que no tienen que usarlos porque no sirven de cara a su objetivo. Hay una intuición implícita de algunos aspectos fundamentales de lo que llamamos física intuitiva. Sería el conocimiento que todos tenemos del mundo, aunque no nos hayamos formado en físicas. Espero que os haya convencido de que los animales pueden pensar. Pero entonces surge una pregunta. ¿Qué da como valor añadido el lenguaje? Sobre todo, ¿de qué forma contribuye, y si contribuye, a los procesos de pensamiento, en los mecanismos de pensamiento? Intentemos mirar a la pregunta de una perspectiva que típicamente no se considera, que sería que eventualmente el lenguaje nos podría quitar. Es una especulación, lo reconozco, pero mirad. Este animal es bastante famoso. Ha sido entrenado en un laboratorio de un colega, un querido amigo, Matsuzawa. Es un chimpancé que ha aprendido a tocar en la pantalla una serie de números para ganar un zumo. Notad la facilidad con lo que hace este trabajo, la velocidad. No tiene nada que ver con las matemáticas y los números. Son símbolos y lo que él ha aprendido es de tocar dependiendo de la secuencia. Ya es sorprendente de por sí, pero lo que os quería enseñar es una variante de este cómputo que me sorprende muchísimo. No tiene que ver con los números, sino con la memoria visoespacial.
Cuando el animal toca el primer número, los demás se ven cubiertos. Lo que tiene que hacer el animal es recordarse dónde estaban los números. Podéis intentar hacerlo. Es muy difícil. Justo para que tengáis una idea de lo difícil que es, os enseño un intento de una asistente de laboratorio. Es una chica muy inteligente, es una científica. Solamente tenemos 5 elementos aquí. Podéis intentar también vosotros. ¿No? Tampoco. Se equivocan muchísimo, solamente con 5 elementos en lugar de 9. Lo que sorprende es la manera en que el chimpancé resuelve estos tipos de problemas. Él ve literalmente lo que hay detrás de las tapas. Eso es un incidente de laboratorio, podemos decir. La atención se distrae y él durante muchos segundos mira a otra cosa y luego vuelve a su cómputo original. Eso, la versión fácil con 5 elementos. Se ve distraído por algo. Y se queda distraído durante mucho tiempo. Considerando la memoria a breve término. Es como si se hubiera quedado estampada en su retina la imagen de las tapitas. Eso es muy interesante porque existen 2 ejemplos de capacidad similar que no se han documentado. Una, todos la conocéis, los que son padres o abuelos. Si habéis intentado jugar al memory con vuestros hijos o vuestros nietos, cuando tenéis que dar la vuelta a una carta que está tapada y tenéis que encontrar la correspondencia y recordaros dónde está Los niños pueden hacerlo muy bien, están muy dotados por eso. Los psicólogos saben que hasta cierta edad los niños pequeños parece que tengan algunos de ellos una memoria particular que les permite recordar de forma literal una escena visiva. Si preguntáis a un niño dónde está una taza o algo en una escena que él ha visto, lo sabe de forma precisa. Esa capacidad va desapareciendo normalmente conforme va aumentando la edad. Ese es otro ejemplo muy famoso también. Hay personas que tienen enfermedades muy graves, por ejemplo, ciertas formas de autismo, eso ha sido un caso muy estudiado. Se llamaba Nadia, que con 3 años hacía esos dibujos que veis a la derecha, que parece casi de Leonardo da Vinci. Es muy sofisticado. La niña no era hija de artistas, no se había entrenado de ninguna forma, no había tenido una instrucción artística. Y para que tengáis una idea de lo complicado que era, comparadla con la imagen a la izquierda, que son dibujos típicos de los niños de esa edad. Conforme va procediendo la edad y la terapia, aunque no sea una verdadera terapia, es un intento de recuperación de su problemática. Con 3 años no podía hablar esta niña, pero sobre los 8 o 9 años ya podía hablar, no totalmente de forma normal, pero tener un lenguaje bastante sofisticado. Y a este punto, los dibujos se convirtieron en los dibujos de una niña de 8 o 9 años. No tenía nada especial.
en la colocación de los recursos en el cerebro tenemos que ver con un juego de suma cero. Si ponéis algo de importante, relevante, que ocupa espacio, lo quitáis a otras funciones. Probablemente el desarrollo de capacidad que están correladas al pensamiento hayan quitado recursos a otras capacidades que podemos observar en otras especies que no tienen lenguaje, en los niños pequeños, porque el lenguaje todavía está poco desarrollado y en casos de ciertas enfermedades, porque donde el lenguaje no se ha desarrollado tampoco. ¿Qué tipo de ventaja ha traído el lenguaje a los procesos de pensamiento? A la manera en la que resolvemos los problemas y que intentamos resolver en el mundo de la vida real. Para responder a esta pregunta, aquí se hizo un examen un test de inteligencia. Es un test que podéis hacer, por ejemplo, durante una selección de personal. Hay figuras que llevan un más y un menos. Hay parejas, una más y una menos. ¿Qué ponéis allí? ¿Dónde ponéis el más y dónde ponéis el menos? No tengo tiempo para preguntaros a cada uno de vosotros, pero mis estudiantes tienen algunas dificultades. Os confieso que tienen algunas dificultades para resolver el problema. En realidad no es muy difícil. No es simplemente la secuencia de más y menos. Se trata de entender qué tipo de relación existe entre las parejas y usarla en la última pareja. También encontramos los mismos dibujos en la parte superior. Se puede traducir de forma simbólica de esta forma. Digamos que el más y menos podría estar por el 7 que gana sobre el ancla. El ancla gana sobre el bicho. Y el 7 gana sobre el bicho. ¿Está bien? Es que hay mucho silencio en la sala. Esto es más fácil. Aldo es más alto que Bruno. Bruno es más alto que Carlo. Entonces podéis entender que Aldo es más alto de Carlo. Es exactamente el mismo tipo de problema que os he propuesto antes, porque aquí es más fácil porque hay 3 elementos, antes eran 5. Esa se llama inferencia transitiva, técnicamente, lo que habéis hecho también en secundaria. Y me duele mucho comunicaros que unos pollos pueden resolver el problema que os he enseñado antes. ¿Cómo se puede demostrar? Es fácil, tengo que enseñarles las premisas del problema. Entonces, cojo 5 estímulos, como los bichos que os he enseñado antes, A, B, C, D, E, y entreno al animal con las singulas parejas. Le digo, mira, cuando ves el círculo, cuando ves el cuadrado, si le das al círculo, te ganas el premio, si no, no. Aquí, si le das al cuadrado, te ganas el premio, si no, no. Lo que me interesa es que los animales aprendan en cada una de las parejas cuál es la correcta y cuál es la equivocada. Al final, le enseño el estímulo B y el estímulo D, que ya la ha visto singularmente, pero no con esa combinación. Y naturalmente, un ser racional e inteligente, como A gana sobre B y C, B gana sobre C y C sobre D, B gana sobre D. Entonces, los animales, los pollitos, le dan a B. Entonces el problema no se puede resolver solo con reglas asociativas porque los estímulos B y D han sido
premiados o no premiados el mismo número de veces. Vino premiado y ahora sí. Lo mismo pasa con D. D está premiado. Aquí no. Según los números de veces en las que se ha premiado o no premiado, las condiciones son las mismas. Eso reconozco que es complicado, espero que no tengáis dolor de cabeza. Pero desde aquí nace una pregunta. ¿Qué hacen los pollos de la capacidad de resolver la inferencia transitiva? Si lo hacen los pollos, ¿para qué nos sirve el lenguaje o los símbolos para resolver este tipo de problemas? La respuesta a la primera pregunta es bastante simple probablemente. Casi ciertamente la inferencia transitiva les sirve a los animales en los contextos sociales para resolver problemas inferenciales en la relación entre los seres símiles. Cuando llega la comida por los pollos, antes coma el individuo alfa, el más fuerte, y luego los demás. Si ponéis una gallina dentro de un grupo de pollos, antes se pelean y luego entienden cuál es la posición de cada uno en el orden jerárquico. Hay dos maneras de hacerlo. Una es con la fuerza. Y luego también hay una manera más inteligente, más arguta, que es ver el éxito de los combates de los demás. Viendo cómo combaten desde fuera, se entiende cuáles son más fuertes y cuáles son más débiles. Entonces, no voy a combatir con los más fuertes. Eso es lo que los estudios han demostrado. Los animales pueden entender este tipo de información. Pero a nosotros, ¿qué nos cambia? ¿Qué nos añade el hecho de poder escribir y resolver el problema de la forma simbólica? Hace unos años un colega alemán ha intentado hacer un experimento que me ha interesado mucho, aunque no sea muy famoso, y me gustaría mucho repetirlo, que es la repetición del experimento que acabáis de ver con los pollos, las palomas, con estudiantes universitarios, y una variable como un videojuego. Hay dos puertas donde se ven dos símbolos, como los que veis aquí. Los estudiantes, no los animales, aprenden a resolver el problema. El premio, no es, el premio son créditos universitarios. Es fácil. Los estudiantes aprenden porque es solamente una discriminación. Un estímulo es justo y el otro equivocado. Pero de repente se ven parejas extrañas y parejas que no estaban juntas cuando la habíais visto antes. Algunos no resuelvan el problema nunca, entonces dejamos de analizarlos, pero entre los que lo solucionan hay dos categorías distintas. Los que los solucionan de forma explícita, es decir, estudiantes que resuelven el problema y saben explicarte cómo lo han resuelto y por qué. Aquí se ve una jerarquía lineal de los estímulos. A ganar sobre B, B sobre C, C sobre D, y etcétera. Entonces lo han entendido. Luego hay también los que lo solucionan de forma implícita. Estos no saben hacer exactamente cómo lo han hecho. Creen que lo han hecho al azar. Lo han hecho al azar. Estos que solucionan implícitamente, en términos de velocidad de respuesta, números de errores y respuestas correctas, no se distinguen de los que solucionan de forma explícita. No hace falta entonces de lenguaje, de símbolos, porque puedes resolver los problemas de forma implícita que te llevan al resultado adecuado, sin que tú estés consciente de eso. Y los que resuelven de forma explícita, ¿qué ventaja tienen? ¿Por qué pasa eso? Mi idea aquí es que
la diferencia fundamental es que la diferencia es social. Si tú eres una gallina y estás enfrente de un problema de inferencia transitiva en el ámbito social en el que te encuentras, todo lo que necesitas es una regla, es un trabajo que te da como salida: voy a atacar o no voy a atacar la otra gallina. Ya no necesitas más. Pero si tú vives en una sociedad compleja como la nuestra de los seres humanos, la historia es muy diferente. Y lo mismo les pasaba a nuestros antepasados. En dado momento, en la tribu llega alguien y tú ves que le pega muchísimo al jefe de tu tribu. Si tú tienes el lenguaje, le dices a tu primo: no vayas a combatir con el nuevo, porque ese es muy fuerte. Tú le dices explícitamente los productos de tu pensamiento. El lenguaje no ha dado ninguna contribución a la máquina del cerebro, es decir, a la capacidad de hacer inferencias. Todos los animales, muchos animales también la tienen, pero tú puedes externar y comunicar a otros lo que tú sabes, lo que tú has entendido a través de los procesos de pensamiento. Esta es la diferencia fundamental, según, en mi opinión, entre nosotros y los otros animales. Me preguntan a menudo: ¿qué existe de diferente en el cerebro de los hombres y de los otros animales? Por lo que se refiere, en mi opinión, por lo que se refiere a la mecánica que están por debajo de los procesos de pensamiento, la inferencia, la navegación, la lógica y otras cosas, todas estas cosas, probablemente todos los vertebrados las comparten. Lo que hay que marca la diferencia en nuestra especie no está dentro del cerebro, está fuera. Nuestra inteligencia está relacionada efectivamente a la capacidad del lenguaje. Y como nos dice el lema de este año, la heredad que nos han dejado nuestros padres marca la diferencia. Significa que el niño que nace hoy es más inteligente de un niño que nació hace 100 años. Porque de todas formas el cerebro es igual. Pero el conocimiento que está fuera de él, en los libros, en las escuelas, en los objetos, en las bibliotecas, de lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, eso marca la diferencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Beh, verrebbe voglia di star qui. Yo quisiera estar acá y continuar con este diálogo, el cual continuará que en el espacio Watt para quien estuviera interesado. Ahora el tiempo nos lleva a la conclusión. A mí me ha impresionado mucho este recorrido que nos lleva hasta el punto de partida de Andrea gracias a las palabras de Giorgio. Este lenguaje que nos vuelve únicos en la naturaleza es algo que nosotros heredamos y que continuamente heredamos. Y me parece que en los dos modos de los cuales hemos hablado, de uno como seme inicial, como semilla inicial de la criatura humana, es decir, en su estructura cerebral existen las bases con todos sus límites, con todos sus confines. Y por esto es algo que se desarrolla dentro de un contexto, se actúa dentro de una relación, la relación humana, que es la que heredamos, no de la evolución, no del género humano, sino de lo que heredamos del papá y de la mamá, del contexto social, de las relaciones humanas. Entonces, todo esto es lo que al fin de cuentas, como decía Andrea, nos permite esa experiencia de expresar a nosotros mismos, expresar algo que que no podemos prever, único, irrepetible. Y esto nos
nos da escalofríos porque nosotros estamos dentro de esta naturaleza, dentro de este contexto natural, somos sujetos como todas las criaturas a los límites de la naturaleza, pero tenemos ese punto que nos hace decir yo con libertad. Estamos muy agradecidos de Andrea y Jorge, Andrea y Giorgio. La bellezza La belleza de estos encuentros nos recuerdan que todo esto es posible dejarnos educar como por estos eventos, porque existe un lugar como el meeting en el cual podemos libremente profundizar estos contenidos, y esto es una tarea que estamos recordando en estos días y depende de cada uno de nosotros. Es posible, como vosotros sabéis, contribuir a la construcción del meeting a través de las donaciones, y en ese sentido están en los distintos pabellones los puestos con la escrita Dona Ahora, y os aconsejo que lo consideréis. Gracias, hasta luego.